El siguiente elemento básico es la llamada característica de los individuos o variable estadística, y es un elemento fundamental. Imagínate que quieres hacer un estudio sobre las características o caracteres de los compañeros de tu clase. Entonces vas a elegir una muestra de 11 de ellos y vas a preguntar cuál es la altura de cada uno de ellos. Esta característica se le llamará variable estadística. Fíjate que la palabra variable quiere decir que varía, ya que por cada uno de tus individuos vas a obtener un valor distinto. Otra característica podría ser el color de sus ojos, obteniendo los que ahora aparecen en pantalla. Esto es otra variable estadística. Finalmente te podría interesar conocer el número de hermanos o hermanas incluidos con ellos que tienen. Esto podrían ser los resultados. De nuevo, nos encontramos ante otra característica de los individuos o variable estadística. El fundamento principal del estudio estadístico será el analizar cada una de estas variables estadísticas. Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables estadísticas cualitativas son aquellas que expresan una cualidad, es decir, no se pueden expresar con un valor numérico. Por ejemplo, el color de los ojos. Por ejemplo, la marca del teléfono móvil que tienen nuestros compañeros de la muestra. O, por ejemplo, el responder a la pregunta ¿cómo acudes al colegio o instituto? Por ejemplo, el mes de nacimiento de cada uno de los individuos de mi muestra. Las variables también pueden ser cuantitativas cuando se les puede asignar un valor numérico. Por ejemplo, a la variable o característica altura. Por ejemplo, a la variable el número de mensajes enviados a través de su móvil. Por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar al instituto o colegio desde tu casa. O finalmente, la edad de cada uno de los compañeros de mi muestra. Fíjate que para distinguir una variable cualitativa de cuantitativa, simplemente tienes que responder a la variable como si te hicieran la pregunta a ti. Si tu respuesta es un número, es una variable cuantitativa. Si tu respuesta no es un número, entonces será una variable cualitativa. Las variables estadísticas ya sabes que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cuantitativas, a su vez, se pueden distinguir en variables cuantitativas discretas, es decir, aquellas que solamente toman valores aislados, como el número de mensajes enviados. Fíjate que solamente podrás responder con un 0, ningún mensaje, 1, un mensaje, 2, dos mensajes, 3, tres mensajes, son valores aislados. Por ejemplo, la edad. Si le preguntas la edad a los compañeros de tu clase, seguramente rondarán entre 3 o 4 edades. También pueden ser las variables cuantitativas continuas. Es decir, son aquellas que pueden tomar todos los valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, la altura. Fíjate que puede estar desde aproximadamente 1,20 m hasta 1,70 m o incluso más. También puede ser un buen ejemplo el tiempo que tardas en llegar al instituto desde tu casa. Fíjate que puedes tardar una amplia gama de valores, desde 1 minuto hasta media hora o incluso más. Habrá quien tardará 25 minutos y quien tardará 26 minutos, e incluso quien tardará 25 minutos y 30 segundos. En definitiva, la forma más simple para distinguir las variables cuantitativas discretas o continuas es porque las variables continuas cumplen la siguiente norma, y es que entre cada dos valores pueden darse todos los intermedios. Es decir, si un compañero, por ejemplo, midiese 1,50 m y otro 1,53 m, es posible que nos encontremos compañeros
entre estas dos alturas, 1,51 m, 1,52 m. Otra forma de distinguir las variables continuas de discretas es que las continuas suelen expresarse siempre con un número decimal, mientras que las discretas no suelen hacerlo. Puedes darte cuenta que hay ciertas variables que podrían ser tanto discretas como continuas. Por ejemplo, la variable edad, ya que la edad se podría expresar también como número decimal. Es decir, puedes tener 13 años y medio o 13 años y 2 meses. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos aclaratorios. Indica si cada una de las siguientes variables estadísticas es cuantitativa o cualitativa. Y cuando sea cuantitativa, di de qué tipo. Por ejemplo, el equipo de fútbol preferido. Solamente tienes que responder cuál es el tuyo. Fíjate que tu respuesta no ha sido un número, y es que es una variable cualitativa. La variable edad. Fíjate que hemos discutido que es una variable cuantitativa, discreta e incluso continua. El lugar de nacimiento. Si respondieras en tu caso, te darías cuenta que no es un número, luego es una variable cualitativa. El número de asignaturas suspendidas en la primera evaluación. Si respondes en tu caso, seguramente vas a responder con un número como 0, 1, 2, 3. Fíjate que este número nunca es decimal. No puedes suspender una asignatura y media, con lo cual será una variable cuantitativa, pero discreta. Asignaturas aprobadas en la segunda evaluación. Fíjate que tu respuesta podría ser matemáticas, lengua, inglés, educación física, con lo cual tu respuesta no va a ser nunca un número. Estamos ante una variable cualitativa. El número de viviendas que hay en tu calle. Si respondes a esta pregunta, en tu caso en particular, encontrarás que la respuesta será 0, ninguna vivienda, o 1, 2, 3, es decir, números que nunca serán decimales, puesto que no puede haber 3,4 viviendas en tu calle. Estás ante una variable cuantitativa discreta. Finalmente, el tiempo que tardas en recorrer los 100 metros lisos. Si respondes en tu caso, fíjate cómo si lo expresas, por ejemplo, en minutos, vas a obtener decimales. Podrían ser 5 minutos con 20 segundos, 4 minutos con 40 segundos, etc. Es decir, que respondes con un número que podrá ser de una amplia gama de valores. Es decir, es una variable cuantitativa continua.